Solo escuchar la palabra tocino hace que la boca de la mayoría de las personas se haga agua. Ese trozo crujiente, ahumado y salado, que muchos disfrutan en sus desayunos, ha sido una parte esencial de nuestras vidas por siglos. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué lo llamamos tocino? ¿De dónde proviene su nombre? En este video, vamos a profundizar en la historia del tocino y cómo llegó a ser uno de los alimentos más populares del mundo. Quédate con nosotros y descubre por qué el tocino no solo es delicioso, sino que tiene una historia fascinante que contar. La palabra tocino, orígenes históricos. La historia del tocino comienza mucho antes de que lo conociéramos como lo hacemos hoy. La palabra tocino tiene raíces profundas en la historia de Europa, y su origen se remonta al alto alemán antiguo. En esa época, se utilizaba el término Bacan, que hacía referencia a la parte posterior o flanco del cerdo. Este término existió en el siglo XII, una época en la que las personas comenzaban a denominar específicamente los cortes de carne, una práctica que aún usamos hoy. La palabra bacon evolucionó y se tradujo al francés antiguo como bacon, y como era común en la Edad Media, este tipo de vocabulario se difundió por Europa gracias a las invasiones y el intercambio cultural. Fue durante la conquista normanda de Inglaterra, en el siglo XI, cuando los franceses trajeron su idioma, influyendo profundamente en el inglés, especialmente en los nombres de los alimentos. El tocino, o bacon como se le conoce en inglés, empezó a ser más común hacia el siglo XIV, pero en un principio no se refería al tocino curado y ahumado que conocemos hoy. En su lugar, el término bacon hacía referencia a toda carne de cerdo, sin importar cómo se preparara. La evolución del tocino. Con el tiempo, el tocino fue transformándose. ¿Cómo pasó de ser simplemente un corte de cerdo a convertirse en la deliciosa y crujiente tira que tanto amamos? Todo comenzó con la necesidad de conservar la carne. En la Europa medieval, debido a la falta de refrigeración, los métodos de conservación eran esenciales. La salazón fue uno de los métodos más efectivos para preservar la carne, especialmente en el caso del cerdo. Este proceso no solo aseguraba que la carne durara más tiempo, sino que también le daba un sabor único que todos conocemos. Además, el ahumado de la carne comenzó a ganar popularidad. Algunos cortes de cerdo, especialmente de la panceta y el lomo, se ahumaban y curaban para prolongar su vida útil. Con el paso de los siglos, este proceso fue perfeccionado y regionalizado, lo que generó variaciones en la preparación y el corte del tocino. A medida que los pueblos fueron perfeccionando sus técnicas, el tocino pasó a ser una parte más importante de la alimentación diaria. Por ejemplo, en el siglo XVI, el término bacon se utilizaba de manera más específica para referirse a los trozos de cerdo, curado y salado, lo que marcó una diferencia clave con otros cortes. Los métodos de curado se volvieron más complejos, y con ellos surgieron diferentes tipos de tocino, como el tocino en tiras o el tocino de lomo, conocidos hoy en día. El impacto del tocino en Inglaterra. Si bien el tocino tiene sus raíces en Europa, es en Inglaterra donde su identidad se consolidó. Durante los siglos XVII y XVIII, el tocino se convirtió en un alimento esencial en muchas casas inglesas. Era barato, fácil de almacenar y, sobre todo, delicioso. Era perfecto tanto para las clases trabajadoras como para los más acomodados. La popularidad del tocino creció debido a su versatilidad y su capacidad para agregar sabor a cualquier comida, convirtiéndolo en un alimento esencial en los desayunos de la época. A diferencia del tocino americano, que proviene de la panceta del cerdo, el tocino inglés se hace tradicionalmente del lomo. Esto le da un sabor ligeramente diferente. Aunque ambos tipos de tocino comparten ese toque salado y ahumado que todos conocemos. Durante la expansión del Imperio Británico, los colonos llevaron consigo las tradiciones de preparación del tocino a América, donde el tocino se adaptó a los nuevos gustos. Fue en América donde el tocino comenzó a tener la forma crujiente y más grasa que conocemos hoy en día. El auge del tocino en la cultura popular. Hoy en día, el tocino no es solo un alimento, es un fenómeno cultural. ¿Quién no ha visto una broma o meme en Internet sobre tocino? Su popularidad ha crecido tanto que se ha convertido en una especie de símbolo en la cultura global.
Desde celebraciones dedicadas al tocino hasta la famosa frase, todo sabe mejor con tocino. Este alimento se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fanáticos de la comida. En los últimos años, el tocino ha protagonizado una gran cantidad de productos inusuales, desde chocolatinas con sabor a tocino hasta velas aromáticas que emulan su irresistible fragancia.